Miren ustedes, estas imágenes son estudiantes y familiares de presos políticos protagonizando hoy una nueva jornada de protestas pacíficas en Caracas. Es lo único que tienen por hacer, protestar, levantar la voz, que alguien los escuche. Lo hacen de manera pacífica pese al desespero absoluto, porque sus familiares siguen detenidos arbitrariamente, porque muchos de ellos no tienen noticia de sus seres queridos. Muchos de ellos, 21, están en condición de desaparecidos. Son más y más las preocupaciones que crecen en la medida en que el régimen acepta que hay prisioneros políticos muertos. Quero, la semana pasada, Víctor Hugo Quero, que ha sido dramático, y otros dos casos que ahora les vamos a explicar con detalle. Ahí están, exigiendo la liberación de todos los que hoy están injustamente dentro de las prisiones de Venezuela, además sometidos a tratos crueles e inhumanos, a terribles torturas bárbaras, víctimas de juicios extensos y otros sumarios, sin posibilidad de abogados defensores independientes, sin atención médica, en riesgo de muerte y sin ninguna garantía para su seguridad, para su persona, para su cuerpo, para su mente. Ninguna garantía elemental que a cualquier preso, ya ni digamos los políticos, pues merecen tener. Aunque la manifestación contó, miren ustedes, aquí están, una muy fuerte presencia policial del régimen de Delcy Rodríguez, no fue impedimento para que la ciudadanía le enviara mensajes directos a ella, a Delcy Rodríguez, al Rodrigato, a la cabeza de la tiranía actual, también al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así les llamo a ustedes a su atención. No les estoy faltando respeto. Los estoy llamando a conciencia. Así como llamo al pueblo venezolano, carajo. ¡Basta! Yo no estoy bailando. Yo no estoy disfrutando, Donald Trump. Nosotros no estamos bailando. Nosotros estamos llorando a los difuntos de su gobierno. Así les llamo a ustedes a su atención. Muy valiente, no estamos llorando, no estamos bailando, estamos llorando. Muy valiente esta mujer, muy valiente, dice, no estamos bailando, señor Donald Trump, estamos llorando. Muy valiente el clamor de esta mujer, a gritos le muestra a Donald Trump y al mundo la verdad, la verdadera cara de Venezuela, porque no es como Trump dice, cuando no sabemos de dónde saca la información, dice que en Venezuela todo el mundo está bailando, que la gente está dichosa, que los dólares ruedan por las calles de Venezuela y que la gente está bailando. A la única que vemos bailar, véanla ustedes, es a Delcy Rodríguez. Es la única que ha bailado, es la única que ha tenido bailecito. Ahí está, la ven en pantalla. Donald Trump dice que la gente está bailando. Parece que se confunde con el baile de Delcy. Ella es la única, la tirana es la única que está bailando. Bueno, las cosas no están bien. No hay baile, no hay dólares fluyendo por todo lado. Incluso antes de emprender su viaje a China, que lo hizo en las últimas horas, el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, fue interrogado por periodistas que en pleno ejercicio de la libertad de prensa, que es propio de los países democráticos. Eso en Venezuela apenas les está tocando empezar a darle la cara a los periodistas, sobre todo cuando posan aquí en Estados Unidos. Bueno, ahí lo presionaron, los periodistas lo indagaron, fueron persistentes. Él quería hablar de su viaje a China, de Irán, de todo. Le dijeron, no, hay 454 personas que según Foro Penal permanecen en las garras del régimen en los centros de tortura. El presidente Donald Trump, muy presionado, sí, pero respondió. Y esto ya ha sido interpretado como un compromiso porque dijo, los voy a sacar a todos. A algunos venezolanos les preocupa que todavía haya presos políticos en la cárcel. ¿Haría algo al respecto? Vamos a sacarlos a todos. Como saben, ellos han dejado salir a muchos de los presos políticos y el resto vendrá. Giancarlo Cariel es hermano del abogado y preso político Ricardo Cariel, detenido el 5 de agosto del año 2022. 3 años, 9 meses, 8 días en esta penuria en el centro de torturas El Helicoide.
y como siempre, con las acusaciones que el régimen quiere. No hay garantías, nadie sabe si es verdad o no, nadie sabe finalmente quién siembra una prueba. Lo hace el régimen, les pone pruebas falsas y no hay cómo demostrar que son falsas porque no tienen ni abogados defensores independientes ni un juez independiente, porque los jueces siguen siendo el alargue del aparato represor, es el brazo mecánico del aparato represor. No en parte ninguna justicia. Giancarlos, gracias por estar con nosotros. Su hermano detenido y ustedes, ¿qué información tienen? Claudia, ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí nos encontramos hoy ya a 125 días desde este 8 de enero de este año que se anunció por Jorge Rodríguez la liberación masiva significativa. Pues ya han habido descarcelaciones, pero ahí está mi hermano Ricardo Cariel con su compañero de causa, de caso Jackson Vera. Ellos fueron aprendidos en San Cristóbal el 5 de agosto del año 2022, como bien saben, y eso significó la ruptura de familias, como todas las casi que algunas organizaciones reportadas 500, algunas organizaciones reportadas 600 víctimas, presos políticos, pero detrás de ellos también hay familias, entonces tendría que multiplicar eso por 2 o 3 miembros más. Y eso es lo que sufrimos aquí en Venezuela, que a esta altura y a esta hora encuentro yo presto para organizar y montar a 125 vigilias de manera continua, permanente, para luchar y pedir por la libertad de ellos. Por mi hermano, en este caso, lo que quiero es justicia, ya que son inocentes. Para nadie es un secreto que son inocentes. Un juicio que hemos llevado ya casi más de 2 años cuando se volvió a iniciar, porque como todo esto, a veces cambian los jueces y se vuelven a comenzar los juicios. Y los muchachos, a todas estas jóvenes, perdiendo su vida, perdiendo su juventud digamos, su vida útil como profesional, porque son profesionales. Mi hermano abogado y el otro compañero es licenciado en administración. Queremos, ¿verdad?, ya libertad plena, libertad que se ha prometido por uno u otro medio, pero hasta ahora, en este momento, no se ha concretado todavía. Sí, Giancarlo, el presidente Donald Trump fue cuestionado ayer por los periodistas y él dice, los vamos a sacar a todos. ¿Usted cree en esa palabra de Donald Trump? Yo puedo creer en la palabra de Donald Trump, más sin embargo, una cosa es lo que él dice o opina allá y otra cosa es lo que creemos como familiares acá, reflejados. Yo quiero pedirle al señor Donald Trump que llegue a ver este mensaje, a todos les llegue este mensaje a través de importante portal, de que de una vez por todas vamos a ponerle celeridad y seriedad al curso. No es que queden palabras, no es que quede un discurso vacío, porque en la realidad lo estamos viviendo nosotros los familiares acá, con un desgaste emocional, físico, económico, de todo tipo, y a todas estas nuestros familiares todavía están adentro. Quisiéramos que se haga de manera absoluta, de manera efectiva, que el señor Donald Trump, a través de su encargado de negocios en la embajada aquí en Caracas, que llame a los familiares para que nos unamos y haga una comisión de enlace conjuntamente ellos con nosotros, los familiares, para certificar esas libertades. Y es así como se va a ver la verdadera realidad, no un discurso que queda en el aire. Entonces necesitamos la práctica, queremos a esos muchachos aquí afuera. Claro, Donald Trump dice que están bailando. Le quiero pedir a producción nuevamente, la valiente mujer que el día de hoy, 125 días desde que comenzó la vigilia de los prisioneros políticos en el Rodeo 1, rogando por su liberación. Pasó la ley de amnistía, fue creada, les negaron la amnistía a muchísimos, otros ni siquiera lo contemplaron y ahora la ley de amnistía ya no existe porque él sí decidió que hasta ahí llegaba. Vamos a escucharla. No estamos bailando, estamos llorando. Es lo que dicen los familiares de los prisioneros políticos, 454 que quedan ahí en prisión. No estamos bailando, estamos llorando. Escuchémosla. Así les llamo a ustedes a su atención. No les estoy faltando respeto. Los estoy llamando a conciencia. Así como llamo al pueblo venezolano, carajo. ¡Basta! Yo no estoy bailando. Yo no estoy disfrutando, Donald Trump. Nosotros no estamos bailando. Nosotros estamos llorando a
gobierno. Así les llamo a ustedes a su atención. No les estoy faltando al respeto. Los estoy llamando. Giancarlos, vuelvo con usted, Giancarlos. No estamos bailando, señor Donald Trump, estamos llorando. Este me parece que es el eslogan más claro de la protesta de hoy. En sus palabras, Giancarlo, quiero escucharlo. Esta protesta que tuvimos hoy, yo también estuve presente con el grupo. Ahí, de hecho, fue en las inmediaciones de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, y luego en la autopista Francisco Madero. El sentimiento de todas las madres que están dolidas, están rotas, como todos los familiares. En mi caso, mi madre, fíjate que mi madre falleció el 3 de abril de 2024 con mi hermano en custodia, y escasamente por una llamada se tuvo que despedir sin darle un último abrazo, y eso no tiene nombre. También los familiares del compañero Jackson, su abuela, que era la que tenía bajo crianza, están sufriendo. Entonces, todas las madres en Venezuela, hay un sentimiento en común, rota, sufriendo, y como se dice, aquí nadie está bailando, aquí estamos sufriendo, pidiendo y luchando de manera sobrehumana día tras día, porque a veces afuera hay una imagen de Venezuela que a veces parece que hay normalidad, pero no hay nada de eso. A veces es lo que venden algunos medios o trata de vender el gobierno, pero aquí adentro en Venezuela, como familiares, estamos sufriendo un calvario, pero con amor. Seguimos, luchamos, vamos a lograr esta libertad. Usted está bailando, está sufriendo, resistiendo para lograr la libertad. Claro, es que lo que le genera a los venezolanos reprimidos, a la comunidad democrática, no solo de Venezuela, sino, bueno, de la región, del mundo, es que Donald Trump permanentemente está alabando a Delcy Rodríguez. En esa misma declaración, Trump reiteraba su polémica visión sobre lo que pasa en las calles de Venezuela, insiste en lo del bailecito y que Delcy está haciendo un gran trabajo, es lo que dice, y que los dólares de la venta del petróleo están fluyendo por todos lados. Escuchemos. Y te diré una cosa, Delcy está haciendo un gran trabajo. El pueblo de Venezuela está encantado con lo que ha pasado, ni siquiera se lo pueden creer. Están bailando en las calles y como sabes, tenemos a Exxon, tenemos a Chevron, tenemos a todas las grandes empresas entrando y Venezuela ahora está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años. Ahí está la respuesta. Las respuestas en la calle. Luis Pacheco es académico del Baker Institute, experto en energía, en petróleo, es columnista del medio digital La Gran Aldea, que los felicitamos. Tremendo trabajo el que hace La Gran Aldea y sobre todo el análisis que hacen ahí, los datos certeros que entregan. Y también fue funcionario de la empresa estatal PDVSA. Eso sí, antes de la llegada del chavismo a Venezuela, antes del tremendo saqueo. Luis Pacheco, señor Pacheco, gracias por acompañarnos, es un privilegio tenerlo y Donald Trump dice que los dólares fluyen, está la gente feliz porque los dólares fluyen. ¿Qué le contesta a usted? Que no es suficiente lo que diga el señor presidente. Como las entrevistas que acabas de hacer demuestran, el problema de Venezuela es un problema multivariable que va mucho más allá de si se produce o no se produce petróleo, que por supuesto es una variable muy importante, pero hay muchas cosas para resolver antes de que de verdad el petróleo tenga un impacto en el cambio en Venezuela. Sí, es que Donald Trump también menciona a las empresas norteamericanas Exxon y Chevron diciendo que están entrando a Venezuela. Y nosotros frente a esto queremos aclarar algo y mucha atención. El equipo periodístico de NTN 24 en Washington con el programa La Noche logramos tener acceso a una transcripción de una de las juntas directivas de Chevron con sus inversionistas, afirmando que por ahora no irá ningún dólar de su empresa para invertir en Venezuela hasta que en el año 2027 estén resueltas las incertidumbres profundas que tienen como directivos y que son de tres tipos. Mírenlas ustedes. Tuvimos acceso a la transcripción, pero ojo, también a los audios de ese comité de altísimo nivel del CEO de Chevron hablando con sus inversionistas, con quienes hacen parte del board y
diciendo lo siguiente: hay muchas preguntas de incertidumbre financiera, incertidumbre frente a la seguridad jurídica, incertidumbre institucional. Vamos a escuchar la intervención de Mike Wright, presidente del Consejo de Administración y director ejecutivo de Chevron, en este corte de cuentas del primer trimestre de 2026, donde revela que hace 2 semanas la empresa anunció un canje de activos con PDVSA, pero mostrando su gran preocupación ante la falta de claridad en el marco fiscal, lo que les lleva a tomar la decisión de seguir operando por lo pronto el resto de este 2026 con cautela, mientras tienen evidencias de avances significativos en términos de la institucionalidad en Venezuela. Lo que están haciendo es seguir operando para que PDVSA pague la deuda que tienen aún con Chevron. Miren ustedes esta parte, escúchenlo, mucha atención, esto es muy importante. Seguimos aprovechando nuestra profunda experiencia y presencia histórica para crear una opción de futuro. Hace 2 semanas anunciamos un canje de activos con PDVSA. Hay indicadores de desarrollos positivos en el país, pero aún persisten interrogantes. Los términos fiscales no están claros. Han indicado rangos para impuestos y regalías, y aún hay asuntos que deben resolverse en relación con la resolución de disputas, entre otros. Por lo tanto, continuaremos operando en el modo en que estamos ahora, lo cual ha generado cierto crecimiento en los últimos años y, de hecho, también este año. Sin embargo, necesitamos ver mayores avances antes de destinar más capital. Contamos con una gran base de recursos allí y podríamos incrementarla. Señor Luis Pacheco, estamos escuchando de la mismísima voz de la cabeza de Chevron ante los inversionistas diciendo: queremos apostarle al futuro de Venezuela, pero en este momento están estas incertidumbres. Tenemos que esperar. Ahora estamos en modo de seguir operando para lograr el pago de la deuda. Entonces, cuando Donald Trump dice que los dólares están fluyendo, uno se pregunta a qué se refiere. Bueno, ciertamente, yo no sabría decirte a qué se refiere el señor Trump. Pero lo que sí es cierto es que ha habido un aumento de producción modesto, pero lo ha habido. Hay un control americano sobre a dónde van las exportaciones. No está muy claro el flujo de dólares. El flujo de dólares, como creo que bien sabes, está diseñado para que vaya a través de cuentas en los Estados Unidos. Y en teoría, o al menos eso es lo que se nos ha dicho, el gobierno de los Estados Unidos decide cuánto y para qué fluyen las divisas a Venezuela. Lo cierto es que todo ese arreglo es un arreglo bastante poco transparente de ambos lados y no sabemos muy bien si los mensajes que manda la Casa Blanca son para Venezuela, son para su propia consumo dentro de los Estados Unidos, o si simplemente es una mala información que tiene la Casa Blanca. Durante el gobierno de Joe Biden, al levantar esas sanciones, volver a poner la licencia, lograron ir pagando. Ahora les quedan a mayo de 2026 y atención que esta es otra de las noticias que escuchamos en el audio de esta importantísima reunión de alto nivel de las directivas de Chevron. Quedan 1.500 millones de dólares de deuda que, según pronostican, van a terminar de pagar al final del 2026, de pronto quizá con un remanente para el 2027. Seguimos reciclando flujo de caja y todavía tenemos deudas por recuperar. Obviamente la estamos recuperando a un ritmo más rápido en un entorno de precios como el actual. Iniciamos el año con, en cifras aproximadas, algo cercano a 1.500 millones de dólares en cuentas por cobrar. Creo que aún mantendremos algún nivel de saldo cuando lleguemos al final de este año, pero será mucho menor al actual, y considero que probablemente estaría completamente liquidado en algún momento de 2027. Para cuando lleguemos a 2027, algunas de estas preguntas abiertas a las que me referí probablemente ya estarán aclaradas y podremos brindar mayor orientación sobre lo que podríamos hacer en relación con la inversión de capital. En cualquier escenario, seguimos siendo el incumbente mejor posicionado.
con personal en el terreno, operaciones, cadenas de suministro y recursos contractuales, entre otros, que nos colocan en una muy buena posición para ser un actor importante allí, siempre y cuando veamos mayores avances. Quisiera resaltar en este audio que estamos escuchando el CEO de Chevron, cómo esperan que en el 2027 sus preguntas sean resueltas, es decir, esas preguntas de todas las profundas incertidumbres sobre la institucionalidad, la seguridad jurídica, la seguridad financiera, don Luis Pacheco. Entonces, para claridad a nuestros televidentes, Chevron está operando como operaba antes. Incluso él se refiere a que ahora con los precios del petróleo, incluso por todo el lío en el estrecho de Hormuz, se están pagando la deuda más rápido. Pero eso no significa que Chevron estén fluctuando dólares y dólares al público venezolano y a la gente, ¿o sí? Bueno, volvemos a tu pregunta anterior, que es que cómo fluyen los dólares a Venezuela es algo que es relativamente poco transparente. Pero veamos lo que es lo que está diciendo el presidente de Chevron. El presidente de Chevron lo que está diciendo es que él quiere estar en Venezuela, y eso lo sabemos. El presidente de Chevron está diciendo que su principal objetivo a corto plazo es pagarse la deuda que tenía PDVSA con ellos. También te está diciendo que no va a meter capital fresco, es decir, que está usando el mismo dinero que está generando su operación para mantener esa operación y tratar de crecer con esas limitaciones. También está diciendo que en su mente o en su manera de pensar, que es una que muchos analistas han dicho, que los cambios de ley que hubo en Venezuela en enero de este año son una mejora, pero que hay demasiadas incertidumbres con los impuestos, con las regalías, con la seguridad jurídica, con otro tipo de cosas que le impiden a él decir en este momento, y eso que tú estás mencionando es su comunicación a los accionistas y es un mensaje público que él tiene que hacer todo cada vez que presenta resultados. Está diciendo no voy a poner en riesgo capital fresco, igual que no lo van a hacer muchas de las compañías que han ido a Venezuela. Entonces ese es el resumen. Ahora bien, ¿hay más dólares en Venezuela? Pues sin duda alguna hay más dólares en Venezuela. ¿Eso quiere decir que la situación está mejor? Como diría alguien, está mejor que ayer, pero falta muchísimo para que la situación implique un recobro de Venezuela de todo el desorden y el desastre y la destrucción de las últimas 2 décadas. Y mucha atención porque hoy miércoles el régimen de Venezuela anunció a través de este comunicado el inicio formal de la reestructuración de su deuda externa y de la petrolera estatal PDVSA. Venezuela acumula una deuda externa gigantesca, estimada en 150.000 millones y 170.000 millones de dólares, incluyendo bonos soberanos, obligaciones de PDVSA, préstamos bilaterales, laudos arbitrarios, la mayoría en mora desde noviembre de 2017. Los recursos de la nación deben destinarse ante todo al bienestar del pueblo de Venezuela y no ser consumidos por obligaciones financieras insostenibles. El proceso de reestructuración apunta a garantizar un alivio sustancial de la deuda, el cual será asignado en beneficio del país y su población, permitiendo el crecimiento inclusivo y creación de empleos, vislumbrando un renacer de desarrollo y prosperidad. Quiero preguntarle al señor Luis Pacheco, académico del Baker Institute. Luis, frente a esta reestructuración de la deuda externa, es una deuda de dimensiones brutales. ¿Cuáles son esos depositarios de esa deuda? ¿A quién les debe el régimen chavista madurista? Bueno, al mundo es la respuesta más general. Estos son, como tú bien lo dijiste ahorita, son bonos de deuda,
son préstamos que han hecho proveedores, hay demandas, laudos, etcétera, etcétera. Esa deuda en el camino, y esa es la dinámica del mundo financiero mundial, vive cambiando de manos. Probablemente haya muchos fondos de inversión en Latinoamérica que tengan bonos. También es probable que haya fondos buitres que tienen hoy en día parte de esos bonos. También hay que discriminar ahí que hay una deuda que es de la República y hay una deuda que es de PDVSA también. Y esa implica, por ejemplo, la deuda que tienen con Chevron, el laudo con Conoco, con Cristalex, etcétera, etcétera. Y yo quisiera preguntarle, Luis, sobre esa deuda que tiene Venezuela, lastimosamente, porque es Venezuela la que la tiene, al final recae en toda la gente. Fue usada esta deuda para generar poder de qué tipo, Luis, militar, de influencia en la región, de influencia en otros países, de tratar de influenciar también en procesos electorales. ¿En qué se fue toda esa plata? Bueno, eso se sale un poco de mi espectro de conocimiento, pero es una mezcla de todo lo que tú mencionaste. Pero al final del día, la deuda de PDVSA era por ejemplo, es una consecuencia de que se creó una expectativa de gasto pero bajaron los precios del petróleo y bajó la producción. Y entonces, como cualquier familia, perdiste el empleo, no tienes ingresos, a endeudarte con el prestamista del barrio. Igualmente pasa con el Estado. Ahora, ¿en qué se gastó eso? Mucho de ello seguramente fue desviado a usos que no tienen nada que ver ni con el Estado, ni siquiera con política exterior. Mucho de ello fue desviado en corrupción. Mucho de eso fue usado también en proyectos de construcción que todos están a medio andar. Es increíble que en todos estos 25 años no hay una sola obra de infraestructura, habiendo recibido los ingresos petroleros más grandes de la historia, que tú puedas mencionar. Los hospitales están en total destrucción, así la educación y las universidades. Entonces tú tienes una combinación de ineficiencia, de incompetencia, y también, por supuesto, de una corrupción que es difícil de estimar en este momento. Pero volviendo a tu pregunta inicial, el uso era para tratar de cumplir con las obligaciones que el Estado mismo creó en tiempos de bonanza y que después no podía sostener cuando esa bonanza desapareció. Y eso es un error que Venezuela ha cometido varias veces, pero no en la escala que el chavismo cometió. No, y con el chavismo se destruyó por completo, como usted lo decía, ese sistema de salud, toda la infraestructura del sistema de salud quedó en el piso, la misma situación económica del país, la infraestructura, es decir, ese de una tremenda, no solamente irresponsabilidad, sino indolencia frente a su propia gente. Y mientras tanto, don Luis Pacheco, están todas las noticias del petróleo que regalaban y regalaban a Cuba, a los países del Caribe para tener influencia en la OEA, como en semejante deuda el petróleo era la feria. ¿Cómo podría usted resumirnos eso? Bueno, ese es, como te dije, eso es algo que no en la escala que hizo el chavismo, pero eso es algo en que los países petroleros tienden a caer cuando vienen las bonanzas de precio. Y es tratar o creerse a sí mismos de que pueden ser actores internacionales, como como tú ya mencionaste. Se meten en proyectos faraónicos que nunca
se terminan, pero al final del día es una consecuencia de un síntoma de una sociedad que tiene una democracia que no funciona, que no tiene elementos de control, que tiene una constitución que está supuestamente escrita para evitar ese tipo de cosas, pero que al final del día el poder que tiene el Ejecutivo es de tal manera basado también en ese ingreso petrolero que las instituciones terminan siendo inoperantes. Y eso no ha cambiado. O sea, y eso creo que es el tema más importante que te puedo decir en este momento. No importa qué puedan decir los norteamericanos o que pueda, si el precio del petróleo sube o baja, el verdadero problema de Venezuela es que no tiene en este momento las instituciones para salir del estado fallido en que ha caído en los últimos 25 años. Y es lo que dicen los directivos de las grandes petroleras, por lo menos la de Chevron, que hemos tenido acceso absoluto a toda la conversación. Tenemos la transcripción exacta. Entonces, no están llegando inversiones nuevas desde los Estados Unidos de Chevron. Están operando con la operación que ya tienen y pagándose la deuda, es decir, reinvirtiendo su caja. Yo quiero agradecerle muchísimo a don Luis Pacheco, académico del Baker Institute, experto en energía y petróleo, columnista del medio digital La Gran Aldea y exfuncionario de precisamente PDVSA antes de esta catástrofe del chavismo a Venezuela, que como dicen, en el pasado todos tienden, cuando hay petróleo, a influenciar, por supuesto, pero en los niveles de abandono a su gente y al pueblo, estos niveles han sido gigantescos durante el chavismo y sobre todo durante el madurismo. Muchísimas gracias, don Luis Pacheco, muy amable. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Volvemos a la concentración hoy, 125 días desde que comenzó la vigilia de los familiares de prisioneros políticos. En una sola semana, 3 casos de prisioneros políticos muertos en las garras del régimen. Ya volvemos. NTN 24, el canal de las Américas. La noticia en el programa La Noche, este martes 12 de mayo, el Observatorio Venezolano de Prisiones registró otra muerte de otro prisionero político. Dice que por tuberculosis, la de William Jonás Colina Delgado, de 59 años, en una cárcel del estado Lara. Colina se convierte en el tercer privado de la libertad que fallece en este mes de mayo, o que conocemos que falleció en este mes de mayo, ahí en la comunidad penitenciaria Fénix Lara. La misma ONG dice que la muerte de William, con ella se eleva a 18 el número de fallecidos registrados entre el mes de abril y los primeros días del mes de mayo, 40 en total en lo que va ocurrido el 2026. Ojo, no confundir que es que hayan muerto en el 2026, sino que empiezan a reconocer esas muertes. No necesariamente cuando reconocen la muerte de una persona es cuando esa persona ha muerto, como pasó con el Víctor Hugo Quero. Con William Jonás Colina ya son 3 los muertos que, obviamente, esta información es pública para la comunidad internacional en menos de 8 días. A Víctor Hugo Quero Navas, el prisionero político que por más de un año estuvo desaparecido por el mismo régimen criminal que lo secuestró, lo torturó, lo desapareció y luego lo asesinó. José Manuel García, exconcejal municipal, quien fue hallado sin vida este fin de semana en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco en el estado de Anzoátegui. Aquí las imágenes de su entierro, el llanto de sus familiares que no podían creer este final tan dramático de su ser querido. El certificado de función arroja ahorcamiento, producto de una asfixia mecánica, pero el padre José Manuel García confirma que su hijo sería incapaz de atentar contra su propia vida. Es decir, si está asfixiado no fue porque intentó suicidarse, fue porque algo le hicieron, dice el padre, y porque además existen hematomas visibles en su rostro que evidenciarían el origen de esta muerte, es decir, esos tratos crueles, esas torturas. Y es que el Estado venezolano no atiende debidamente a sus privados de libertad, ha fallado sistemáticamente en su obligación de suministrar tratamientos médicos adecuados y oportunos. El Ministerio de Servicio Penitenciario no adopta las medidas necesarias, y es que no existen protocolos de aislamiento ni jornadas de saneamiento efectivas. Los recintos carecen de condiciones mínimas de higiene, convirtiéndose en espacios que vulneran la dignidad humana. Giancarlo Cariel, ya son 3 estos casos dramáticos de prisioneros que nos enteramos en una semana han muerto en las cárceles.
Hay 18, según la ONG que les acabamos de mencionar, 18 prisioneros políticos muertos en las cárceles y 21 que están en condición de desaparecidos. En el caso de su hermano, ¿cuál es la mayor preocupación? Cuando mi hermano fue detenido, fue de manera total porque, fíjate, él iba a buscar una silla de ruedas, es aprendido, lo detienen y empieza la tragedia familiar. Pero Ricardo Carillo tuvo hace años una fisura craneal y esto americana, tenía mucho dolor de cabeza y eso no me preocupaba a mí, porque yo estaba pendiente de mi madre y pendiente de mi hermano Alcázar. Aquí hay algo muy importante en el sistema carcelario venezolano, que como está diseñado, como han obrado por muchos años, hay un, ¿cómo se dice yo? Un retardo para atender la atención médica. La atención médica es inmediata. Y eso ha traído como consecuencia que hayan habido numerosas muertes en los centros de reclusión. Por decirte, acá en Helicoides, hace años falleció el general Raúl Isaías Baduel. La muerte más reciente de Helicoides fue de el gobernador de Nueva Esparta, producto de un infarto. Ahorita actualmente en Guaycaipuro hay situaciones delicadas de salud. Y yo particularmente acompañé a la compañera de causa para hacer trámites para atender a su hermano, que padecía en ese momento una afección pulmonar bastante fuerte. Claro, actualmente la Defensoría cambió cambió el cargo, cambió el titular de la Defensoría Pública. Pero en este momento, cuando se hizo la diligencia, ¿cuál fue la respuesta? Recibió la emergencia y ellos dijeron, sería hábil para dar respuesta cuando la atención tenía que ser inmediata o si no, esa misma tarde o esta noche o al otro día. Y cuando tú ves esta respuesta del gobierno, ¿qué puedes esperar? Que las patologías se van a agravar y pueden suceder esas cosas que están sucediendo. En el caso de estas muertes que tú me has comentado, es bastante delicado. Y no solamente las que han sucedido, sino que si no se atiende, por ejemplo, en el caso de Rodeo 1, y disculpa que hable de tantos centros, pero tengo tanta información, o como familiar me veo afectado, y para mí, si bien estoy peleando por mi hermano, pero no me deja de afectar a las demás familias, porque aquí somos una sola. En el caso de Rodeo 1, hay compañeros que necesitan atención médica urgente, y eso no se ha atendido. Entonces, oye, cuando vemos estas muertes que se están anunciando, no vemos que más que el producto de cómo ha estado el sistema por años y que necesita una reestructuración urgente, y es por eso que vuelvo a insistir con el presidente Donald Trump, no es de que van a haber liberaciones, que vamos a trabajar la liberación de manera inmediata. Abóquese para que la embajada se active y llame a los familiares para que trabajemos y demos esas liberaciones. Se atiendan las patologías a tiempo y evitemos más muertes, no más muertes en los centros de reclusión. En una nueva demostración de resistencia frente a la represión del régimen de Delcy Rodríguez, familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen 125 días de vigilia ininterrumpidas allá a las afueras de la cárcel El Rodeo 1. El Rodeo 1 es señalada por todas las organizaciones de derechos humanos como uno de los principales centros de reclusión y tortura del país. Allí permanecen detenidos injustamente 109 prisioneros, según la ONG Foro Penal. La jornada de este martes, cuando cumplieron 124 días de protestas, estuvo además marcada por ese homenaje a Víctor Hugo Quero Navas, cuyo caso es un símbolo de la denuncia sobre los tratos crueles, sobre las torturas, las violaciones a las garantías elementales, a las violaciones absolutas a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Con la muerte de Víctor Quero son 27 familias que todavía seguimos esperando que haya justicia verdadera. Y lo digo que seguimos esperando porque en el caso de mi papá justo ayer se cumplieron 55 meses de su muerte en custodia del Estado y además 55 meses en que organismos internacionales al unísono nos pidieron ser parte de una investigación independiente y hasta la fecha no hay respuesta. Queremos reiterar que las condiciones de reclusión están acabando con la vida de los presos políticos. Esta semana hemos recibido reportes de intentos de suicidio por falta de respuesta a todas las denuncias que hemos hecho como víctimas y que el Estado venezolano sigue haciendo caso omiso.
A Giancarlos Cariel, hermano del abogado y preso político Ricardo Cariel, detenido el 5 de agosto del 2022. Repetimos, 3 años, 9 meses y 8 días. En esta angustia queremos agradecerle mucho y esperamos que su mensaje, el de todos los familiares reunidos en la vigilia que mantienen en el Rodeo 1, sea escuchado ese mensaje rápidamente por el presidente Donald Trump, por la administración de Estados Unidos, y que la presión a Delcy se refuerce, sea más dura, para que le den un plazo y los prisioneros políticos salgan a su libertad que tanto se merecen. Muchas gracias, Giancarlos. No, pero ahorita no. Gracias a ustedes. De verdad que Dios los bendiga y en nombre no solamente de mí, sino de todos los familiares presos políticos. Porque si sé que